de hoy. Hoy hablaremos acerca de las entrevistas, sus características y cómo usarlas. Como bien dice mi compañera, hoy les vamos a presentar la entrevista que le realizamos a un amigo, locutor e investigador, quien nos platicará del uso que le da a la entrevista. Gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Podrías compartirnos tu nombre y a qué te dedicas? Claro que sí, mi nombre es Hugo Antonio Morales Méndez, soy locutor y también maestro en Ciencias de la Educación. Realizo también una parte de investigación en unas asociaciones civiles. De acuerdo a tu ámbito laboral, ¿nos podrías definir la entrevista? Mira, Sergio, la entrevista la puedo definir como una técnica de recolección de información, también como una conversación o conferencia entre dos o más personas. Ahí podemos definir la entrevista como una entrevista individual o grupal, según sea el número de entrevistados. ¿Nos podrías compartir cuáles son las características de una entrevista como tal? Claro que sí, la entrevista inicialmente consta de algunos pasos: la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase final, dependiendo el momento de la realización de la entrevista. A la hora también de la aplicación de la entrevista podemos encontrar una etapa de elaboración, la otra de aplicación y la otra de análisis. Otra característica que puede tener una entrevista es que generalmente va en forma de preguntas o el aborde de algunos temas. También debemos tener claro que una entrevista debe de tener un tema en específico y también la parte, como ya habíamos mencionado al principio, un entrevistado y un entrevistador. Cuando vas a realizar una entrevista, ¿cómo seleccionas al entrevistado y cómo hace la selección de las preguntas? Ok, Sergio, esta pregunta es muy importante porque digamos que es la parte esencial de una entrevista. A la hora de elegir a un entrevistado debemos tener muy en cuenta que sea conocedor del tema o por lo menos que sea afín a este, o digamos también un especialista en el ámbito. Por ejemplo, si ustedes hacen una entrevista de matemáticas, pues vayan con un maestro de matemáticas, ¿no? Y a la hora de seleccionar las preguntas debemos de tener muy claro qué tipo de tema vamos a manejar y sobre todo a qué público irá dirigida la entrevista. ¿Por qué? Porque a partir de esto podremos identificar el grado de dificultad de las preguntas. Así también nosotros podemos al elaborar las preguntas ver que no sean muy extensas, o sea, que sean claras y precisas, porque a la hora de hacer una entrevista, si es muy larga la pregunta, probablemente el entrevistado no logre captar toda la pregunta. Y también debemos tener muy en cuenta la forma de realizar las preguntas, ya sean abiertas o cerradas. Las preguntas cerradas son preguntas muy puntuales, como por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿No? Y las abiertas son, por ejemplo, ¿qué opinas de este tema? ¿No? Entonces, dependiendo del grado de la entrevista que podemos encontrar, ya sea en el periodismo, ya sea en los espectáculos, ya sea en las noticias, entonces de ahí tendremos que buscar bien qué tipo de preguntas podemos hacer. Después de la entrevista, ¿cómo recuperas la información de esta? ¿Realizas algún tipo de reporte? Ok, en esta parte también es indispensable tener muy en cuenta la fase de la entrevista. En este caso ya tenemos o ya estamos en la parte de análisis. Entonces, si nosotros hicimos una buena anticipación de la entrevista, podremos tener y guardar y almacenar nuestros datos, ya sea con una grabación, ya sea con un audio, ya sea con una entrevista escrita. A partir de ella nosotros podemos hacer una recopilación de la información más importante para que en entrevistas futuras nosotros no tengamos que repetir la misma información, es decir, hacer una depuración de la información respecto a la información que queremos obtener. Agradecemos el que te hayas dado la oportunidad de compartir esto con nuestros alumnos. Les va a servir en su trabajo diario, en el trabajo que van a realizar, pero algo más que quieras agregar. Pues que la práctica hace el maestro. Si ustedes se interesan por hacer y practicar más sobre la entrevista, aprovechen a tener más experiencias, que esto será lo primordial, y que también se animen y busquen pues a personas que también les puedan ayudar. Ahora todos estamos invitados a jugar a ser entrevistadores.